Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este miércoles quinto de Pascua. Iniciamos hoy la lectura de la segunda parte del discurso de despedida del capítulo 15 de San Juan, que como sabemos lleva toda una estructura muy bien elaborada. Empezamos en el remedio contra el miedo, el temor y la turbación, que es la fe. Entendemos con esto una invitación que nos hacía Jesús a creer en el Padre y en Él, y ese creer se traducía en confiar, en ver, en conocer. A lo anterior se agregaba otra invitación, pues además de creer se necesitaba amarlo y entrar así en el misterio de la Santísima Trinidad, en el que el amor hace posible que las tres divinas personas vivan en nosotros y nosotros vivamos en medio de ellos, lo cual es absolutamente sorprendente y maravilloso. Que Dios more en nosotros y nosotros en Él se dice fácil, pero en realidad supera nuestra inteligencia, nuestras expectativas. En el capítulo 15 a todo lo anterior se suma otra gran y necesaria invitación a permanecer en Él como condición para dar frutos. En el Antiguo Testamento se hablaba de la viña, referida a todo el pueblo de Israel, y de la manera como el Señor se dedicó a ella con un amor infinito, unido al empeño y al cuidado que puso para que diera uvas de excelente calidad y produjera el vino de la alegría y del amor. Pero la infidelidad del pueblo, de su viña, solo hacía que produjera agraces y racimos amargos, símbolo del pueblo arrasado, desolado y destrozado. Tanto que en el Salmo 80 el pueblo clama afligido para que vuelva y la restaure. De ahí la necesidad de plantar en la tierra ya no una viña en plural, sino una vid en singular. De una muchedumbre se pasa a uno solo, al Señor Jesús, que recapitula, que recoge toda la historia de la humanidad y asume en sí sus frustraciones, sus pecados y su dolor. Jesús es la vid verdadera y plenamente fiel, que produce finalmente los frutos esperados. Después de tanta esterilidad llega la fecundidad, después de la infidelidad se llega a la fidelidad, después de la tristeza finalmente la alegría. La vid es símbolo de una vida abundante y gozosa, plena y eterna. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. El Señor Jesús se manifiesta como la vid verdadera, auténtica, la única plantada por Dios, por lo mismo distinta de aquellas que podríamos llamar vides falsas, que como dice alguno de los himnos de la liturgia de las horas, más que producir uvas y buena bebida, producen solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Jesús es la realización de aquello que antes era solo signo y profecía. Él es quien finalmente produce el fruto que el Padre estaba esperando. El Padre viene aquí presentado como el viñador, como el granjero dedicado 100% a su viña, cuidándola, esperando los mejores frutos, por lo que cuando no los encuentra hay frustración de nosotros porque fallamos como hijos y no dimos los frutos esperados, y de parte de Él pues nos explica qué es lo que está pasando, en qué está fallando como padre, qué más podría hacer que ya no haya hecho. Al ir a recoger los frutos hace dos cosas: el que no da fruto lo corta, porque una vida que ha recibido de Él tanta vida y que a pesar de esto no produce vida, significa que está muerta. No hay nada que hacer sino cortarla y quemarla. Y esto porque podemos ser discípulos de palabra, pero sin vivir esa palabra, es decir, sin permanecer unidos a Él por el amor. Y la segunda cosa que hace es que el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Definitivamente es un viñador experto que limpia, que poda para eliminar lo que es malo y dejar en cambio lo que produce. Esta poda causa un sufrimiento. Podríamos decir que la vid llora, donde la cortan y llora hasta que su herida cure y cicatrice. Es una operación dolorosa, pero como la cruz, es un sufrimiento que produce vida, permite recoger más y mejores frutos. Dicha poda se lleva a efecto por la fuerza de la palabra de Dios, que como espada de doble filo abre, extirpa lo maligno, corta, limpia, quita las costras y como en una cirugía vuelve a coser. El secreto será entonces permanecer unidos en el amor del Señor, generando una circulación de vida, estar siempre en Él amando, de manera que Él pueda permanecer en nosotros y así su savia divina nos permita producir frutos de vida siempre. Separados de Él no podemos hacer nada, solo unidos al Hijo seremos realmente hijos y daremos frutos de amor a nuestros hermanos. Separados de Él dejaremos de ser hijos y consecuentemente también hermanos. Por tanto, los frutos que daremos serán de no fraternidad, odio, maldad y muerte. Los frutos que se producen si permanecemos en Él aceptando su persona y sus palabras son en primer lugar la oración eficaz, esto es, estar en sintonía y querer lo que Él quiere.
Orar no es dar rienda suelta a nuestro capricho para pedir lo que se nos antoje, sino pedirle que nos dé y haga lo que Él prometió darnos, su promesa más grande, su Espíritu, y disponernos a acogerlo. Esto nos capacitará para hacer que nos comprometamos en su proyecto de salvación. Esta es la auténtica oración, que como vemos nace de un corazón sintonizado con el querer del Señor, con su proyecto de salvación, que se resume, como ya lo hemos dicho y debemos repetirlo hasta el cansancio, en hacernos hijos y hermanos, y en vivir en consonancia con aquello que somos. El segundo fruto, además de la oración, es la glorificación del Padre. Dios es glorificado cuando su amor viene manifestado, cuando se concretiza en obras, cuando se hace ver que Él es nuestro Padre y que su amor permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Por lo que, movidos por ese amor, nos convertimos en sus discípulos para seguir sus huellas, para permanecer en su amor y para anunciarlo al mundo entero. Con nuestro agradecimiento sincero al Señor por este mensaje de salvación, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.